Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. ¿Era yo que iba a decir mi nombre? ¡No! ¡Nunca! Coordinamos esta vaina bien. Era tú tu nombre y Nicole. Ah, bueno, claro. Pues el siguiente lo hacemos así. Hola, señores. Bienvenidos a otro viernes más. En verdad teníamos como un par de semanas que no grabábamos. Muy desacatadas. Un poco de desacata, un poco de que este libro tiene 22 horas en Everand. Y nada, también el club del libro va a ser como un poquito más tarde. Sí. Y bueno, nada, hay que fluir con la vida. Con lo que hay. Hay que fluir. Llegó intenso junio para mí. Yo estaba muy chilling, dije, no tengo muchas cosas, lo he cogido varias. Ya, se acabó el break. Se acabó el break. Estoy full. ¿Y tú? Igual que siempre. Sí, pero tú... Ah, bueno, ya eso lo hablamos la última vez, que tú tenías vacaciones. Sí, que tú ibas para las vacaciones. No, regresé y tengo mucho trabajo, mucho de todo, en verdad. O sea, full, como siempre. Yo quiero llegar una semana que yo no tenga nada que hacer. O sea, como que nada más, ok, tengo que ir a trabajar, pero ya, sentarme en mi casa y no hacer nada. O sea, ni siquiera tareas de hogar, nada. Eso no va a pasar, ¿verdad? No, al menos que tú busques una gente que venga todos los días, haga todo. Y me cocine todos los días. Exacto. La vida de adulto es dura. Es dura y curvera, pero nada. Está chula. Tiene sus beneficios. Yo estoy feliz. Yo también. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Yo también. Estamos en un momento de chévere, paz. De paz en el sentido general, vamos a decir. Sí. Y gracias a Dios por el trabajo, o sea. Sí, es verdad. Gracias a Dios por el trabajo, porque, ¿verdad? Hay que vivir. No, y si no hay trabajo, ahí es que la cosa se pone dura. Exacto, y también el trabajo es lo que nos permite tener una calidad buena de vida, o sea, que nada. Así que nada, esperemos que junio venga así, que venga con... Para mí, que venga con mucho trabajo, que me necesito recuperar. Yo necesito mucho trabajo, así mismo, que no pueda respirar. No, yo me conformo con trabajo normal. No, yo quiero mucho. Así que me llaman si necesitan una fotógrafa. Ya sabes. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, antes de decir el libro, tú sabes que yo hablando de este libro, o sea, como que escuchando el libro, me acordé del libro de La naranja mecánica. No, la levedad, ¿cómo es? La levedad del ser. Porque a mí me hizo acordar la naranja mecánica. A mí también un poco en algunas partes, es y verdad. más que la naranja mecánica era ruso también. ¿Era ruso? No era rusa. Era la de la levedad del ser que era rusa. Ah. Que hablaba de la revolución de Rusia. ¿Te acuerdas? Bueno. Me acordé de eso. Bueno, no importa. Y de un video que Carol subió a nuestras redes sociales, que las tenemos muy votadas, lo sabemos, que era como que tú riéndote de que eso fue de que lo que yo no entendí, la revolución rusa. Que eso, Carol. Mija, tú me preguntas ahora mismo. O sea, yo no sé nada, ni me acuerdo bien de lo que es el libro de la levedad del ser. Sí, era de... ¿De no qué? importa. ¿De qué era? De un señor que él era como medio... Acuérdate, como... sinvergüenza, que él tenía la amante, pero tenía una que se llamaba Sabrina. Ah, mierda, Nicole, y una que pero se tú llamaba te Teresa. acuerdas. Sí, y que entonces él tenía toda su historia de amor y vaina, bueno. Sí. Ese es uno de los libros como que... Yo sé que yo lo leí, pero me pasó así como por alto. Uh-huh. Yo creo que ya mi memoria, con muchas cosas... Tú retienes lo que tú quieres retener, vieja. Sí, pero en general, no sé. o sea, uno como ser humano, no tú, Carol. Loca, el otro día yo confundí uno de mis libros favoritos con otra historia de otro libro totalmente diferente. Yo tuve que escuchar nuestro podcast para acordarme de qué era el libro. A mí me mi libro favorito. Vieja, y yo no, o sea, fue horrible. Primero, no me gustó escucharme, no escucharnos. Tú me dijiste. O sea, para mí, yo estaba más loca, o sea, no sé. Eso fue hace como 3 años. Y yo, Dios mío, y alguien escuchara y no nos dijo nada. Pero es que esas estábamos muy tiernas. Sí, pero
Es verdad, pero óyeme. Esas eran la Nicole y la Carol No, pero de ese momento. tú estás similar. O sea, tú estás como en modo zen, no sé qué. Yo estaba En como alta. vieja, pero en alta, interrumpiéndote. Y dale. Porque yo me acuerdo que ese libro me gustó tanto. Yo estaba muy emocionada, pero mi hermana, bájale dos. Sí, pero a mí eso nunca me ha importado. O sea, yo creo que nosotras hemos conversado muy poco de temas de interrupciones. Yo creo que, o sea, lo hemos conversado literalmente como 2 veces. ¿El qué? Como que eso mismo de mira, cuando te de la dinámica de la conversación. Ok, sí, o sea, sí, nosotros sí. no hablamos de eso. No. Como que no necesitamos... Vieja, pero en ese episodio yo te interrumpí pila. Y yo... Entonces, lo grande es, que cabe destacar, ya que estamos hablando de eso, es que yo siento que nosotras en ese episodio no explicamos tan bien el libro. Yo me quedé con lagunas. Es verdad. Escuchándolo ahora. También puede ser que nuestra narración de ese momento, tú sabes, no haya sido la mejor. Sí. Y no necesariamente que no es que no lo hayamos sabido explicar, sino que, bueno, eso era con lo que contábamos. Vamos a acordarnos que esto es un podcast de libro donde nosotros tratamos de hablar de manera cotidiana los libros sin que sea aburrido. Y sin dar spoilers. En ese momento, entonces, por lo menos. Exacto. Entonces, eso iba a decir que también en ese momento nosotras tratábamos de no hablar para nada de nada que fuera como crucial, en la lectura. Y ahora, mi amor, nosotras nos desbocamos aquí. Desplayamos, claro. O sea, aquí decimos no decimos los finales, pero... Sí, es muy raro que hablemos del final. Pero, mi amor, mira, después todo lo otro. Sí, es verdad. Entonces, nada. Pero sí, mi memoria está así, pero bueno. La mía también. Dicen que eso pasa, como obviamente con la edad, ¿verdad? Porque yo voy a cumplir 30 ya este año y Carol tiene 32. Voy a cumplir 32. Exacto. Entonces, eso por un lado. Y también porque uno se pasa el día entero como en demasiada cosa. O sea, tú no te detienes. Tu cabeza está en mucha... Y más tú, o sea, tu trabajo es muy de... Anda aquí, allí, qué sé yo qué. O sea... Sí. Uno... Sí. Y también yo estaba viendo algo... Lo que las redes sociales. O sea, el tanto bombardeo de información constante a lo que uno mismo se expone, porque uno lo está eligiendo, a uno, no sé, lo nula también, siento. O sea, uno se pasa de qué tiempo ahí dando, scrolleando, y eso te nula. Y también siento, y esto lo escuché en redes sociales, de que ya... los libros no te dan como esa dopamina que uno ya está acostumbrado a recibir. Porque un libro, para que te dé satisfacción, no te la va a dar, o sea, te la va a dar, pero no inmediatamente. Claro. Entonces, es como un trabajo, vamos a decir, lento, pero seguro. Entonces, por eso también uno se desespera, no termina los libros, como yo hoy. Pero la primera vez. No, tenía en mucho tiempo. En mucho tiempo. O sea que... Vamos a darte tu chance. Está bien. Lo voy a tratar de terminar para el club del libro. Pero como que eso mismo que uno se desespera, como porque uno ya está acostumbrado a tener todo muy rápido, como toda la información, todas las respuestas, como toda la cosa. A veces hasta ver una película incluso te puede dar pereza o ver tal vez las series son más llevaderas porque son capítulos más cortos. Pero sí, siento como que todo esto de las redes sociales y eso han dañado un poco eso. Esa forma de uno poder, no sé, como disfrutar las cosas. Este tipo de cosas. Ajá. Sí, yo pienso igual. Pero la gente va a volver a eso. Porque es que tú lo vas a necesitar. O sea, a mí me pasa. Yo trabajo mucho pegado a una computadora. Y cuando yo tengo la oportunidad de leer un libro físico, que es poca, porque los libros que leemos a veces no aparecen, o hay que pedirlo, o lo que sea, o simplemente no se dio la oportunidad o no te da el tiempo. Vieja, yo me siento de verdad como que estoy aprendiendo, como que me estoy nutriendo. Y este libro, que ambas nos lo escuchamos, la verdad es que yo voy a ser muy sincera, yo me lo leí entero. Wow, Nicole. Yo le dije, Nicole, este es tu logro del año. Mi logro del año. Ese lo puede, no, tú sabes, tú sigues leyéndolo, pero si no lo terminé este año, te lo perdonamos, porque se terminó el libro de hoy. Me lo terminé. Y yo le voy a ser muy sincera, yo hay muchas partes que que no me acuerdo. Y me pasa eso que tú dices. Como que tú estás tan inmerso en la dopamina, en las cosas que sean rápido, que sé yo, que tú
por ejemplo, me pasaba que yo estaba cansada pero yo lo ponía en 1.5, en 1.8, después le daba para atrás, o sea, como para poder terminarlo rápido. Entonces, eso no que no está bien ni mal, pero la verdad es que al final ese no es el punto. Ese no es el punto, sí. Estoy 100% de acuerdo. Ese no es el punto, pero bueno. Eso es lo que hay. Eso es lo que... Nuestra realidad de vida. Nuestra realidad ahora mismo y nada, siendo honestas. Claro. Así que nada. Vamos arriba. El libro de hoy fue Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. ¿Por qué elegimos esta lectura? Bueno, porque nosotros nos merecíamos ya leer libros clásicos. O sea, nosotros empezamos todo esto, yo diría que al revés. Queriendo leer cosas contemporáneas, autores diferentes, que no fueran los mismos autores ni los mismos libros. Y fue lo mejor, la verdad, porque yo no creo que yo leerme Crimen y Castigo, nosotros empezando un podcast, hubiéramos podido leer ni la 3/4 parte y por lo menos interpretarlo, entenderlo y socializarlo aquí con ustedes. O sea, yo no creo. Uh-huh. Entonces, nada. Entramos ese fue... Sí, ese fue el elegido. Realmente teníamos varias opciones. Y este fue el elegido en un libro que ninguna de las dos se había leído. Un autor tampoco que ninguna de las dos no habíamos leído. Esto fue para el Club de Libro también, que nos lo leímos en conjunto. Hay que ver cuántas se lo terminaron o cuántos se lo terminaron. Y también era un autor y un libro que muchos de los del Book Club no se habían leído. Y por eso decidimos leerlo. Y como Nicole hoy va a hablar del libro, yo voy a hablar del autor. Yo me siento honrada. Yo voy a hablar del autor. Yo estuve buscando un poco. Él se llama Fyodor Dostoyevsky. Él es... era un escritor ruso y él es considerado uno de los más grandes autores de la literatura universal. Entonces, básicamente, el estilo de escritura de él es muy filosófica y él pone como al ser humano a cuestionarse muchas cosas. Entonces, creo que para esa época esto era algo novedoso y él ponía sobre la mesa dudas que la gente no se hacía, básicamente. Entonces, yo busqué como, ¿por qué? Porque dicen que este libro es una obra maestra y su obra maestra de este autor. Y yo creo que es por eso, porque él cuestiona mucho al hombre, a la naturaleza y se va en una filosóficamente. Incluso yo estaba leyendo que él es uno de los precursores, sin saberlo, porque, ¿verdad? Esto vino después del existencialismo, que básicamente eso, es como... ¿quién tú eres? Ajá, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú estás aquí? Y bueno, el cuestionamiento de la naturaleza humana. Este libro, déjame ver, no sé en qué año fue este libro, pero yo sé que él murió en el 1881, o sea, hace pila. Ya saben que este libro es viejito. Este es un clasiquito. Porque si es de que 1980, eso no es clásico nada. Pero este libro tiene más de 100 años. Y él murió por una enfermedad. Eso me pareció medio interesante. Como de muchas cosas. Y murió súper joven. Murió con 59 años. Y fue como una enfermedad. Él tenía como epilepsia. Y nada, le dio algo en los pulmones. Y murió en su casa. Y después, más para adelante, a este cúmulo de enfermedades, o sea, como que se juntaron varias cosas. Ajá, se llama de que síndrome Dostoyevsky, que no es algo de que... Eso. Ajá, que no es algo de que está en los libros de medicina, pero es como algo que le pusieron el nombre por él. Y nada, está junto con otras obras, que también nosotros estábamos como viendo otra, que se llama de que Hermano Kamarasov, algo así. Estábamos viendo, esa también es una gran obra de él, pero elegimos esta. Tiene una película, este libro. Ah, yo no sabía. Y la han hecho, o sea, esta historia la han traducido en mucho idioma, la han hecho película, creo que hay obras de esta historia. Entonces, también por eso es una obra maestra, porque o sea, a través del tiempo como que se sigue renovando y reproduciendo. Y no ha quedado olvidada, vamos a decirlo así. Entonces, nada, Crimen y Castigo. ¿De qué se trata, Nicole? ¿Tú pensabas que era
¿De qué tú pensabas que era Señores, esto? yo pensaba, la verdad que uno, y perdóname, pero yo tengo que decir que yo soy un ignorante, porque oigan lo que yo pensaba que el libro trataba. Yo pensaba que el libro trataba de la historia de un grupo de personas y su cuestionamiento del purgatorio. No sé dónde yo saqué eso. Es que hay un libro que es así. Sí, yo sé, pero no es eso. La Divina Comedia. ¡Ajá! Eso. Yo estaba confundida, era. Ajá. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues yo pensaba que era este. Y cuando yo comienzo a escuchar el libro, que yo veo esto tan normal, porque, o sea, es una historia normal, hay mucho tema de filosofía, pero no es que pasa nada del otro mundo. Vamos a hablar de eso ahora. Yo dije, pero yo estaré loca. O sea, ¿esto será que esta gente se están soñando esto? ¿Cuándo es que va a llegar el purgatorio? Y después yo me puse a buscar y yo, pero es que no es este libro, pero yo no me acordaba que era ese. Y yo, bueno, nada. Tú sabes que yo, este libro, lo confundí mucho con Orgullo y Prejuicio. Porque Crimen y Castigo, Orgullo y Prejuicio. Y yo no sé por qué, obviamente. Yo no he leído Orgullo y Prejuicio, pero yo he visto 1900 veces la película. Uh-huh. Y yo no sé por qué, yo como que medio asocié este libro como con una historia de amor. Y no tiene nada que ver con una historia de amor este libro. Hay historias de amor que se desarrollan. Sí, pero no como el foco principal, porque en Orgullo y Prejuicio, mi amor, claro, eso es... o sea, esa es una novela romántica full. ¿Esto qué es? Esto es como una novela filosófica. Sí, una novela filosófica, tal cual. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de la novela. De manera general, después vamos a entrar en las diferentes escenas, porque son como escenas. Eso me gustó, que está contado como si fuera una película. Sí. ¿Te diste cuenta? Sí, yo me di cuenta y me di cuenta que uno se iba enterando de cosas que ya habían pasado uh-huh. con el paso del libro. Ajá, 100%. Eso, y obviamente hace mucho para adelante, ajá, para atrás. Para adelante y para atrás. Pero no es confuso. Y no, eso no a mí me sorprendió que, o sea, está muy bien contado. Tú te das cuenta que si hay una cosa que fue antes, tú sabes que la cosa es antes, uh-huh. no que después. Que eso me da como para pensar que al final, que un libro sea viejo, no quiere decir que sea complicado de leer. Porque, espérate, este libro es complicado de leer. Pero no porque uno no entienda lo que está pasando, sino porque hay sino porque está pasando demasiado. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo, tú estás perdido en tiempo y espacio leyendo algo con 5,000 palabras que hay que buscar el diccionario, a tú estás perdido porque, o sea, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, en un libro, vamos a decir, en ese sentido, es fácil de leer. Uh-huh. Es un libro fácil de leer, pero es denso. O sea, tiene mucho contenido y se desprenden muchas historias. Uh-huh. Y recordemos que originalmente fue escrito en ruso. Entonces, todos los nombres de los personajes, que son muchísimos personajes, son en ruso. Y eso a mí... Ahí fue que yo me perdieron. Sí, no. A mí, una cosa que no... Se voy a decir algo que no me gustó. Es que decían el nombre de uno con el apellido nada más y después te decían el nombre entero. Ese cambio de sí. nombre, a mí eso no me cuadró. Exacto. Por ejemplo, el personaje principal. El personaje principal se llamaba Rodia, no sé qué, Raskolnikov. Entonces, a veces le decían Rodia y a veces Raskolnikov. Y era del mismo personaje, pero eso te confunde. Uh-huh. Porque como uno no está acostumbrado a estos nombres tan difíciles, uh-huh. tú no sabías que era de la misma gente que estaba hablando. Mija, yo tuve que buscar los personajes 500 veces para yo entender de quién era y quién era que estaban... O sea... Yo a ChatGPT le pedí que me hiciera un mapa conceptual de los nombres de los personajes. Me parece fantástico. Y yo estaba con mi mapa, este es fulano. Y lo buscaba y me hizo las líneas de cuál era la relación y toda la vaina. Sí, no es para menos. Porque este libro no es para menos. 22 horas entre Rodia, Raskolnikov. Y todos tienen nombre, obviamente ruso. Y largos. Exacto. Todos los apellidos. Razumiki, qué sé yo qué, o sea... Punia, Sonia. Sonia era normal, exacto. Pulqueria. Que era la mamá, creo. Uh-huh. Rumijin. Razumiki, Ay, Razumiki. El que se escribe Rumijin. Que estaba leyendo un resumen. Y Porfirio. O Porfiri. Porfirio era, ¿no? Porfirio. Sí, y había...
yo no sé si tú llegabas ahí, pero él aparece, sí, él aparece al principio, es Skudrigova, ¿cómo es? Que es como el don. El malo. El malo. Sí, porque Ese. mi amor, yo me leí mi resumen. Ludin porque... también, que Ludin. es un... Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a ahora. hablar. Vamos a hablar de la historia. Yo voy a decir la versión corta y después vamos a desarrollar. La historia se Hasta centra... donde yo pueda, ¿verdad? Claro. La historia se centra en un personaje principal que se llama Rodiya Raskolnikov. El nombre más largo, pero eso es lo que nos acordamos ahora aquí. Y él es un estudiante de Derecho en ese momento de la historia cuando comienza, que vive en una pensión, por decirlo así, ¿verdad? Como una casa alquilada. Una casa alquilada, pero es una pensión porque hay varias habitaciones. Él vive como en una habitación. La historia comienza incluso con eso. Y donde él vive hay como una casera que ella es prestamista. Entonces, la historia de este personaje, él tiene una familia que vive como a las afueras de Rusia. La historia se desarrolla en Petersburgo. Ajá, exacto. Que es una ciudad de Rusia. Y él tiene como ciertas amistades y hay varios personajes y pasa un suceso que es lo que detona toda la historia. Y por eso se llama Crimen y Castigo. Y lo voy a decir porque esto pasa, señores, o sea, a la 3/4 parte del libro. Y es que él... A la 1/4 parte. A la 1/4 parte del libro, porque exacto. la 3/4, mi amor, va lejos. Por ahí va tú. Exacto. Este personaje tenía o sufría de episodios de delirio. Yo no sé si que era delirio, él tenía demencia, él tenía una enfermedad no diagnosticada, porque al final nunca dijeron qué era. Alucinaciones. O sea, él tenía alucinaciones. No se acordaba de nada. Él hacía cosas como si fuera un sonámbulo, pero despierto. Él hacía cosas y después no se acordaba de absolutamente nada. Se le olvidaban las cosas. Y bueno, en uno de esos episodios de delirio, aparentemente, al punto que vamos de la historia, él comete un crimen. Y es que él mata a la casera donde él vive y colateralmente mata a la hermana de la casera que vivía con ella. Que vivía con ella, que llegó en el momento en el que él la mató y entonces mató a las dos. Se fue. Se fueron las dos. ¿Cómo es? Salifna. ¿Qué sé yo? Lo podemos buscar ahora. Yo tengo los nombres aquí. Y a partir de ahí, él se va. O sea, nadie lo descubre. Él se va. Y obviamente eso desarrolla porque era una ciudad, o sea, en ese momento era una ciudad chiquita, todo un cuestionamiento de quién fue que lo hizo. Y en ese proceso de eso, él comienza a hacer un proceso de reflexión de si él estuvo bien o mal en hacer eso. Introspección. Ajá, que ahí es que está básicamente como la grandeza. El centro. Ajá, y la grandeza del libro. Exacto. Entonces, esa es la historia, en resumen. De ahí parten muchísimas microhistorias, pero todo se concentra en él. O sea, él es el personaje que une absolutamente todo. Entonces, él tiene, por ejemplo, hablando de su familia, él tiene una hermana y su mamá que viven a las afueras. Parte de la historia de estas dos señoras, su mamá es una mujer enviudada. Ella no es que tiene dinero, pero una mujer trabajadora y como que le mandaba dinero para que él pudiera sobrevivir. Sí, porque cabe destacar que él estaba en... O sea, la razón de su crimen, que eso es algo súper importante, es que él estaba en un momento muy precario de la vida. Él no tenía dinero para absolutamente nada, sino que su mamá le mandaba, él no podía ni comer. Entonces, esta señora, que era la casera, era básicamente la que le cobraba la pensión. Y también ella empeñaba cosas. Ella era prestamista. Ella era prestamista. Entonces, él también había empeñado cosas a ella. También por su situación. Entonces, esta señora, él le caía mal. O sea, él no quería saber de ella. Y también, entonces, por esta razón de que esta persona, esta mujer... desarrollaba como esos sentimientos, él empezó como a maquinar en la mente que cómo sería salir de ella, matarla. Entonces él escucha a dos otros personajes hablando de eso mismo, de que yo no sé si, o sea, la gente hablaba de eso así, de que si matamos a fulana. Sí, yo esa parte no la entendí cuando estaban hablando de eso, pero tal vez eso fue parte de su delirio, no lo sé. Ajá. Pero él escucha a estas dos personas hablando de, ¿y si matamos a esta señora? Porque ella, o sea, imagínense, señores, los prestamistas no son amigos de nadie. Claro. Son las personas que tú menos quieres saber.
Y pero más los si tú- necesitas. pero tú lo necesitas. Y más si les debes dinero. Entonces parece que mucha gente le debía dinero a ella. Entonces él dijo, no, pues espérate, yo estoy en lo correcto. Y ¡pra! Él, o sea, lo planea y lo comete, el crimen. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a decir? Yo estaba hablando del caso de la mamá, que la mamá era una mujer trabajadora, que le sí. mandaba dinero, y ahí hicimos la pausa para hablar de por qué cometió el crimen. Y la hermana. Y él tiene una hermana que entonces se va a comprometer con un aparente buen prospecto que tiene dinero, que Se llama Lugin. Lugin, ajá. Ludin, que es yo. Pero él era como bien prepotentón. Entonces, ellas entran a la historia porque en uno de sus delirios, o en ese mismo tramo del delirio cuando él cometió el crimen, la mamá le manda un dinero. Y él no lo puede recibir. Y uno de sus mejores amigos, porque vamos a decirlo así, que se llamaba Razumiki, lo recibe por él, y como que ahí empiezan a hablar de la historia de la mamá y de la hermana, y por ahí se desarrolla. Y yo, o sea, la hermana se iba a casar con este señor Con Ludin, ajá. para poder ayudar a su hermano. Exacto. Como para poderle mandar más dinero. O sea, básicamente la mamá y la hermana vivían para ese muchacho. Él era la luz de los ojos de ellas dos. Ajá, exactamente. De ambas. Y bueno, nada, eso por un lado. ¿Qué más pasa? Entonces están los personajes de Marmeladov, Catalina, ¿verdad? Catalina. Y Sonia. Y Anastasia, ¿Y cuál es Anastasia? la sirvienta. Ah, mi amor, espérate. La que sirve en la casa. Porque, o sea, por eso digo, es como una pensión. Porque hay una que es como una sirvienta de la casa. Y ella vive ahí con los demás inquilinos. Y ella como que les sirve a ellos, qué sé yo. Si hacen comida, ella se la prepara y nada. Ok. Eso. Bueno, Marmeladov y Catalina eran esposos. Él conoce a Marmeladov en un bar y Marmeladov le empieza a contar como la historia de su familia. De su hija, de su esposa, no sé qué. Y al final, Raskolnikov se da cuenta de que él es un borracho y bueno, que tiene mucho problema alcohólico. Entonces, bueno, nada. Y entonces también que tenían como problema, él tenía problema de apuesta o algo así, él gastaba el dinero. Ajá. Entonces, la hija, que era Sonia, tenía que prostituirse para sostener a la familia. Entonces, esta es como otra historia dentro de la novela. También están los personajes que son los policías, que ellos no se llaman policía en el libro, No. como agentes de no sé qué, de no sé. Pero estos son básicamente, o sea, para allanarlo, son como los detectives. Los investigadores. Los investigadores. Entonces, hay uno en específico que se llama Porfirio, no sé, algo así, que él está como... A él es que le asignan el caso y él está obsesionado con descubrir quién fue que mató a estas dos señoras. Y él sospecha de Raskolnikov. Porque cabe destacar que cuando él cometió el crimen, o sea, fue algo que no fue tan premeditado. Él no estudió tanto, o sea, es un crimen que él hizo como que una primera vez, tú sabes, no es que él era el verdadero asesino. Entonces él dejó muchos cabos sueltos. Entonces, como muchas pistas. Por ejemplo, cuando él lo hace, justamente en ese momento fueron otras personas como a... Dos señores. Ajá, dos señores que fueron como a pedirle dinero prestado a la señora, que ella los había citado a esa hora y él se tuvo que esconder adentro. Entonces después los señores bajaron y él tuvo que bajar y se escondió como en otra casa que estaban pintando y habían unos pintores. Entonces también los pintores bajaron y como que en una todo el mundo se distrajo y él pudo salir. O sea, fue como muchas... buenas coincidencias que él tuvo ese día a su favor. Él también se llevó unas prendas y como algo, no sé si de dinero, qué sé yo. Sí, dinero, prendas, y lo puso en una... Y lo puso como debajo de una piedra. O sea, dije, lo más sencillo del mundo. Y es como increíble porque al final él mata a una gente y por todo temas de dinero. Ajá, y todo le salió bien. O sea, todo le salió bien dentro de lo que cabe. Bueno, hasta donde tú vas. Hasta donde yo voy. Pero este agente de la policía o detective, qué sé yo, estaba muy sospechoso de Raskolnikov. Entonces, bueno, ese es como también otra arista. También está la parte de
del doctor, como que lo Sí. atiende. Hay un doctor que lo atiende, que le trata los delirios, que él Ajá. sabe la situación que él tiene y la Ajá. enfermedad Y justamente le da como apoyo. estos delirios se agudizan luego de que él comete el crimen. Ujú. Y vamos a hablar un poquito de la parte filosófica, que yo creo que ahí es que está como el meollo del asunto. ¿Y qué otra aristas hay? También hay un señor malo, que ahí yo todavía no he llegado. Él se llama, te voy a decir ahora. Yo por donde voy todavía no está bien. No, pero, o sea... A él lo han mencionado lo que un pasa, poco. ajá, él tenía una esposa. Ajá. Todo se desarrolla porque cuando hablamos de la mamá de Raskolnikov, que se llamaba Púlcara, creo. Pulqueria. Y su hermana, o sea, la hermana de Raskolnikov, que se llamaba Dunia. Dunia, cuando era más joven, ella era institutriz en una casa. Ella daba clase a los, no sé si eran los hijos o a quién, no recuerdo la verdad. Y en esa casa, el malo de la historia, el malo... Es que tiene un nombre el más complicado. El más complicado. Comenzó como a enamorar de ella. Entonces la esposa, en ese momento, en ese tiempo, eso era como los tiempos en los que tú das clase, pero yo te doy comida y te doy asiento en mi casa. Entonces ella la saca de su casa porque se dio cuenta que el esposo estaba como medio enamorado de Dunia. Y ella la manda a la calle, literalmente, y Dunia tiene que bandeársela. Y luego, tiempo después, la esposa muere, ¿verdad? Es así. Muere misteriosamente. Y la teoría de todo el mundo es, obviamente, que fue que él la mató, que él la envenenó. ¿Y por qué esa es la teoría de todo el mundo? Ellos se llevaban mal. Porque él habla, o sea, porque él hablaba como mal de ella. Como que, y él es un hombre que después tú te vas dando cuenta es malo, o sea, por ejemplo, le gustan sí. Él es pedófilo, o sea, prácticamente hay que decirlo así, porque le gustan como las niñas. Él es súper como obsesivo. Y yo leí que él matando a la mujer, o bueno, saliendo de la mujer, o que cuando la mujer se muriera, él podía cobrar como algo. Ah, sí, dinero. Ajá, sí, exacto. es verdad. Entonces también eso es mucha coincidencia. Él se llama Sidrigalov. Sidrigalov. Yo no sé, señores, hablar ruso, ¿verdad? Vidrigailov. Es un nombre súper raro, pero es ese. Y él se enamora él está enamorado de Dunia, aparece nuevamente en la escena ya cuando Dunia llega a San Petersburgo, porque ellas van, la mamá y la hija, y como que se asientan ahí, esperando a ver qué es lo que va a pasar con el casamiento de Dunia, porque el tipo se tiene que ir, Ludin. Y ahí también como que él comienza como con esta obsesión con Dunia otra vez y comienza a caerle atrás y casi la viola, ¿no? Casi la viola, pero ahí pasa de todo, señores. Ajá. De todo, ahí pasa de todo. Pero entonces, ¿qué más nos falta? Espera, déjame ver lo personal. Yo leí en un lado de que él y Raskolnikov, que es el personaje principal, ellos hablan acerca de este crimen, o no sé si del crimen per se, pero hablan acerca como de, vamos a decir, matar gente. ¿Quiénes? Raskolnikov y el pana malo. Ellos no tienen como algunas conversaciones en donde las cosas se van justificando, como que ellos tratan de justificar sus hechos, pero sin decir que lo cometieron. Sí, ambos, de él con la esposa y Raskolnikov con las dos con las dos señoras. Con las dos señoras, sí. Pero hay muchas conversaciones así en el libro. Sí, sí. Por ejemplo, él también tiene una conversación con Razumiki, que era su mejor amigo, que también está enamorado de Dunia. Dunia era en ese libro como Ajá. Yo no sé, como la para. La para. O sea, ella tenía los hombres locos. Me imagino que era buena moza. Donde ellos hablan del crimen. Como que... Porque yo creo que eso pasa mucho y lo vemos mucho en las películas y las series, de que quién lo hizo y comienzan a teorizar. Entonces la gente mi amor, el cuchicheo, el chisme. Y que fue fulano, y que fue mengano, y que... Entonces, ellos tienen muchas conversaciones de ese tipo. Y la posición de Raskolnikov en todo momento no es de decir que eso fue una de las partes importantes, como que sí, él lo hizo, o no, él no lo hizo. Él simplemente dejaba que la gente hiciera su historia, y él en su cabeza no se cuestionaba, pero se decía, bueno, pero ellos pudieron haberlo hecho también. O sea, como que buscando justificaciones, que es lo que tú dices, de decir, sí, porque a ellos también le debían dinero a ella. O sí, porque
ella también le caía mal a esa gente. O sea, él estaba en ese conflicto con él. Y por eso, que eso lo vemos más adelante en el libro, él, y lo voy a decir porque no es nada del otro mundo, nunca usa el dinero ni las prendas que él usó, que él escondió. Él nunca lo usa. Ese dinero él nunca lo toca. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la parte filosófica de él, de Raskolnikov, y de sus propios cuestionamientos, que, como dijo Nicole, él habló mucho con él mismo, y tuvo muchas conversaciones como media tricky, con varios personajes, conversaciones muy interesantes acerca de del cuestionamiento del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Raskolnikov, yo no voy a decir que él era un hombre prepotente. No. Pero él se creía como un superhombre. O sea, él se creía como superior, vamos a decirlo así. Entonces, él tenía la teoría de que la maldad es justificable cuando una persona como que se merece que sean mala con ella. Entonces, por él se debatía mucho el crimen, que por eso que se llama crimen y castigo, que él decía que estuvo bien el crimen que él cometió, porque esa señora, para él, tenía que desaparecer. Incluso porque ella era una mala persona. Ella era una mala persona. Entonces, eso justificaba de que él la matara. Pero el castigo es que él realmente en el fondo nunca se sintió bien con haberlo hecho. O sea, él tenía que convencerse a él mismo de que él lo hizo bien. Entonces, cuando tú te tienes que convencer tanto, es porque tú sabes dentro de ti que tú hiciste algo malo. Entonces, este es el castigo de él. Es como su propia mente. Entonces, por eso es que tiene el nombre, el libro. Y también hay una parte después que también hay un castigo. Hay una pena. Hay una pena al final. Entonces, nada, como que me pareció interesante. Como esa vamos a decir, él no estaba claro y él se iba como para atrás y para adelante. Como, lo hice porque tenía que hacerlo no sé qué, pero después dije, en verdad yo debí de hacerlo. O sea, él llega a un punto tal que esta fue una parte que cuando yo lo escuché, yo no lo entendí, pero después obviamente ya la racionalicé porque él hace como una conexión. Que él dice que la persona que lo que él mató fue un gusano. No, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Era eso mismo? Él dijo en una, he matado un principio. O sea, él se justificaba de que al final él no mató a una persona, sino que él mató a un principio. Y el principio es que ella era mala persona, que le cobraba a mucha gente y que básicamente se lucraba de la necesidad. De la desfortunia de los demás. Ajá, y de la necesidad del otro. Porque una persona que es prestamista, obviamente está sacando de lío a gente. Entonces ella se lucraba de eso. Y era como mala persona, vamos a decirlo así. Entonces, por eso él dice que él mató a un principio. Y no, tú sabes, y esa era como su manera de él básicamente decir que lo hizo bien. Calmar esos pensamientos de ruido, de que obviamente, señores, bajo ninguna circunstancia matar a una persona en una sociedad donde moralmente existe el bien y el mal, está bien. Exacto. O sea, en principio. Entonces, partiendo de ahí, él como que tuvo muchas teorías. Él dijo eso, lo del principio, yo no me acordaba. Dijo lo del gusano. En una dijo... Yo no sé si tú llegabas ahí, que fue el diablo que mató a la señora y que él solamente sirvió de medio. Eso no fue él. Entonces, él y él de verdad estaba un poco loquito. O sea, vamos a admitir. Y todo esto se puso peor luego de que él cometió el hecho. Sí. Y él perdió la cordura. O sea, 100% en el libro. Y vemos ese proceso de esa redención, de él volver a él. Y quizá todavía te falta, pero voy a bueno, no, pero yo, mi amor, yo leí el resumen ya. Bueno, yo sé todo lo que pasa. Vemos de esa redención donde él vuelve y al final él sí acepta, que lo voy a decir de manera general, de una forma u otra, que eso no estuvo bien y que no hubo justificación para poderlo hacer. Y esa es como la enseñanza. Sí, la enseñanza es esa. Y yo creo que el autor quiso enseñar que al final... el hombre no es un ser, o sea, si está todo en orden en tu cabeza, ¿verdad? Porque hay de todo.
en la viña del Señor. Pero si está todo en orden en tu cabeza o tú tienes un poco de conciencia y de sentido común, el ser humano no es malo, sino que al final es una persona buena. O por lo menos, vamos a decir, que tiene principios, ¿verdad? Principios básicos. Claro. Y también cabe destacar, antes de que tú digas lo que iba a decir, que él, durante el libro, él hace muchas cosas buenas. Muchos actos de caridad. Muchos actos de caridad. Sí, pero él hace todo eso porque él sabe que en el fondo él hizo algo mal y para redimir eso que él hizo, o porque genuinamente esa era su intención por el ser que él es. No, para redimir. O sea, 100%. ¿Entiendes? Eso. Entonces ahí es que está. Entonces, ¿qué tan bien tú le das a una persona cuando tú haces una cosa para tú sentirte bien contigo? Ujú. Entonces, Sí. él te lleva, el autor, como a esa reflexión de que está bien, que está mal, cómo se ve eso en la sociedad. O sea, es interesante, en verdad. Ujú. Sí. Yo me imagino a la gente, mi amor, en el 1850. Leyéndose esto. Dije, explícame. Claro, porque en verdad me imagino que para la época era algo muy sorprendente que una gente tuviera como la capacidad de llegar como tan deep, tan profundo allá con este personaje. Sí, tú sabes también que dicen, eso lo dicen en muchas series, muchas cosas, que cuando tú cometes cuando tú atentas contra la vida humana, es la mayor forma de tú retarte como persona, porque tú estás atentando contra ti mismo. O sea, tú literalmente estás atentando contra una vida. Sí. Entonces, que eso, o sea, si tú eres una persona mentalmente Equilibrada. no equilibrada, pero que no era un psicópata o no Ajá. tiene una enfermedad o lo que sea, ese es como el conflicto más grande contigo. Ujú. Hasta las personas, y yo no sé si ustedes han visto como testimonio que, ¿cómo se dice esto? Cuando De tú te asesino. defiendes. Ajá. Eso Defensa mismo. personal, y tú, qué sé yo, sin querer matar a una persona o lo que sea, dicen que, o sea, el trauma que te deja es como que no, porque es que yo mato a una gente. O sea, no importa la circunstancia, yo la maté. Y eso te crea ese conflicto contigo y te hace un cuestionamiento que tú puedes parar loco. Sí. Sí, Entonces- y eso que tú dices, ahí es que está todo, porque al final, y lo vemos como al final del libro, nada justifica ese hecho, nada lo justificó, y él le dio mente a eso. Él le buscó, mi amor, toda la forma, toda la manera, o sea, lo habló, lo requete habló, o sea, fue una cosa, y al final, nada justifica que tú le quites la vida a otra persona. Porque es como lo más grande que alguien tiene y tú se lo arrebataste. Claro. Entonces, como que ese es un... O es lo único que tú tienes. Exacto, es lo único que tú tienes. Es lo único que tú tienes. Entonces, como que ese mensaje para mí fue muy poderoso. Y al final, él, es lo que tú dices, él lo aceptó. O sea, aceptó que él no estaba bien. O sea, que él cometió un crimen. Así Y nada. mismo. Eso- Es el libro. Es el libro. Me dio hasta sueño. Yo que iba a mi decir amor, algo hágasela- que no hablamos. Y es que no dijimos como que hay historias de amor porque todos estos personajes o están casados o lo que sea. Pero algo que a mí me sorprendió del libro es que en este proceso de él entender si él estaba bien o mal, él conoce a Sonia y él se enamora... No, ella se enamora de él. Ujú. Porque ella no está como muy estable tampoco. Pero luego ella lo acompaña en todo su proceso hasta el final. Ujú. Y a mí eso me sorprendió demasiado. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una persona sin ningún tipo de certeza ni compromiso? Porque él no tenía ningún tipo de compromiso. De acompañarlo hasta el final. Sí. O sea, y esa mujer fue... Ujú. Persistente. Y a ella fue la única persona a quien él le confiesa su crimen. Entonces, y ella se quedó. Y ella se quedó. Ah, no, ahí fue mi amor que Ella como que se enamoró. ahí fue que dijo, espera, este hombre me gusta. No, ahí todo el mundo tiene problemas. Sí. Porque también, o sea, para tú llevar a cabo el hecho, y el libro lo describe muy bien cómo fue el hecho, Sí. y fue un hecho muy feo, muy sangriento, y, o sea, con una arma, señores, fue con un hacha. Con un cuchillo. Un o hacha. un hacha. Y la verdad es que fue horrible como se describió. Para tú llegar ahí, tú tienes que tener problemas fuertes. Entonces bueno, no sé, cada cabeza es un mundo, pero yo me imagino que al menos que tú tengas, ¿verdad? Como que tú seas psicópata o algo así,
si tú cometes un hecho así, tú puedes cuestionártelo, aunque para la vista de todos, porque esto él no lo hablaba con nadie, y para la vista de todos, él estaba normal. Y él se defendía siempre. O sea, él luchó por su libertad. Pero por dentro, esa mente se lo estaba calcomiendo a él. Así mismo. Entonces, tal vez eso pudiera pasar como con personas que han cometido hechos similares. Como que su mente, ellos piensan que, no, yo lo hice por esto. Pero en el fondito, me pasé. Si tú tienes algo de conciencia, principio y moral, eso te va como a calcomer. Te va a calcomer. O sea, bueno, y Dios nos libre de estar en un momento, en algún momento en la vida, porque la vida da mucha vuelta, pero ¿verdad? Pero yo no creo que yo fuera capaz de disociarme tanto de la realidad que yo diga que eso fue el diablo. Ajá. Sí, 100%. ¿Tú lo recomendarías, este libro? Yo lo recomendaría. Pero me hubiera gustado leerlo. Porque yo siento que hay mucha parte filosófica que yo no retuve. Como que yo lo que más yo retuve fue la historia de, estaba tan concentrada en entender los personajes, de como quién era fulano, quién era mengano, que la parte filosófica como que yo me la volé. Sí, porque al final, como los nombres son tan difíciles, yo siento que leerlos hubiese sido más fácil, porque ya tú visualmente te acostumbras, que nosotros, por ejemplo, La Naranja Mecánica nos lo leímos, y La Naranja Mecánica es un libro súper complejo porque él utiliza palabras... Él se inventó un idioma. No en ruso, no, mi amor. En otro idioma. Él se inventó un idioma. O sea, él se inventó un idioma y ya nosotras, leyéndolo, podíamos ver las palabras y sabíamos lo que significaba. Entonces, como que siento que también leerlo... O sea, no es un libro para escucharlo. No. Nosotros estamos como fallando con los libros para escucharlo. Porque así me fue el último que leímos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el que no escuchamos? ¿El otro? ¿Cuál fue? Pues estamos locas. El del episodio pasado. ¿El del pasado o el del club del libro pasado? No, el del episodio pasado. ¿Cuál fue? Yo no me acuerdo. Espérate. Ay, Dios, yo tampoco, que lo peor. Ahora, amamos escuchar libros. Pedro Páramo. Ay, pero no tuvo tan mal ese. ¿Tú vas a comparar Pedro Páramo con Crimen y Castigo? No, yo estoy diciendo que también dijimos que no es un libro para escucharlo. Sí, es verdad, es verdad. Es que estas historias, así como con tanta cosa de atrás para adelante y los personajes... Bueno, pero por ejemplo, yo me escuché el de 100 años de soledad y para mí fue aperísimo. También. ¿Tú quieres decir que Dostoyevsky... Yo no sé, Gabriel García Márquez no están en la misma categoría de... Bueno, hay libros magistrales. Sí, obviamente están en la misma categoría, pero por alguna razón, no sé si porque es latino... Porque el que estaba contando el libro me gustó más. Cambiaba de personaje, hasta música tenía. Entonces, siento que fue un libro como para mí fácil de escuchar. A mí me gustó mucho escucharlo. Y es una historia muy complicada. Pero como que no lo terminé. Imagínense ustedes. Con eso digo todo. Así que nada, señores, ya llegamos al final de este episodio. Hace mucho que no hacíamos un episodio tan largo. Pero espérate, reflexiona del libro. Por lo menos, ya que no notamos nada, ¿verdad? Excepto lo que Carol anotó del principio. Yo tuve que pararme y anotarlo porque yo dije, wow. Eso está. O sea, eso está profundo. Sí. ¿Hasta dónde llega? Una reflexión, por lo menos. Ya, para resumir. ¿Qué se te quedó? No, yo creo que yo lo dije, que al final del día, en su naturaleza, el ser humano es bueno. Ay, eso me gusta, eso está lindo. A mí se me quedó que si tú te estás cuestionando algo mucho, es porque tienes que revisarlo. Porque hay algo que no está bien. Ay, sí. Ese cuestionamiento de, señores, cuando las vainas se tienen que dar, usted no se cuestiona nada. Te fluye. Ay, sí. Es loca. Me gustó ese... Definitivamente. Y eso a mí se me quedó ahí. Yo dije, la cantidad de veces que yo me he cuestionado... yo no he matado a nadie, ¿verdad? O sea, vamos a empezar por ahí. Ni cerca de nada de eso. Pero la cantidad de veces... cosas normales de la vida. Cosas normales de la vida. Cosas que yo como que he pasado por alto y me siento y digo, ¿pero por qué yo me estoy cuestionando tanto esto? O sea, ¿qué es lo que hay aquí que yo me estoy cuestionando esto? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ay, sí, eso es un buen parámetro como para uno saber si está, ¿verdad? Haciéndolo bien o mal. No, o lo que te parece bien a ti o lo que resuena contigo o lo que sea. Me gustó. Ok, pues ya, me voy a despedir. Sí.
Nada, señores, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, mándaselo a alguien, dale like, recomiéndalo, ponlo en algún lado, no sé. Escríbenos, dejan un comentario, dale 5 estrellas, suscríbete, todo junto, porque estamos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales como @letrasalairePodcast. También tenemos un club de libros que actualmente es gratuito. Nos juntamos todos los meses a hablar sobre una lectura en conjunto. Este fue el libro del mes. Es muy variado. Hemos leído de todo un poco. Y es un grupo súper chévere y siempre tratamos de juntarnos en sitios diferentes como para conocer lugares de la ciudad de Santo Domingo. Claro, si estás fuera de Santo Domingo, bueno, eres bienvenido también a participar presencialmente. Así que nada, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos un próximo viernes. Bye.